Good Morning Podcast. Un podcast en el que hablamos de podcast. Porque este nuevo medio nos encanta. Porque da voz a todo el mundo. Porque es un medio libre y se están haciendo. Y se van a hacer proyectos increíbles. Cada semana encontramos a una persona que tiene mucho que contar. Una voz que nos ayuda a entender El cómo y por qué una pequeña industria quiere hacerse grande. Yo soy Tommaso Prenucci, madrileño desde hace 30 años, pero aún con acento italiano. Soy director de SAM 321, boutique de contenidos que produce podcast con mucha pasión. Me acompaña Verónica Figueroa, periodista, experta productora de los podcasts de El País, los de SAM 321 y host de La Invasión. Hey, this is not a test. This is podcasting. Hoy tenemos con nosotros a Tonia Maffeo. Ella es directora de marketing de Voxnest. Y Voxnest es una plataforma de tecnología, de monetización y distribución de podcasts con una fuerte presencia en Estados Unidos, en Latinoamérica y en Europa, particularmente en Italia y en España. Podemos decir que Tonia es una veterana de la industria porque lleva 10 años trabajando en el sector. Tomaso, de hecho, empezó como community manager en Spreaker y mira hasta dónde ha subido. Bueno, a ver si nosotros dentro de los próximos 10 años estamos a su nivel. Con esta gran experiencia, Tonia podrá darnos muchas claves útiles para quienes se están acercando hoy al mundo del podcast como nuevo medio. Tonia es italiana como yo, hay que decirlo, pero habla un español 1000 veces mejor que el mío. Pero en esta entrevista a mí me da que vamos a tener algo de itañol. ¿Están preparados? Buenos días, Tonia. Hola, buenos días. Hola, Tomás. Hola, Verónica. Muy encantada de estar aquí con vosotros hoy. Gracias. Muchísimas gracias a ti por estar con nosotros. Tonia, nos gustaría que empezases explicándole a todos los oyentes de Good Morning Podcast exactamente de dónde viene Voxnest. Cuéntanos la historia. ¿Cuál es la propuesta distinta que trajo Voxnest cuando nació y que tienen ahora? Vale, sí, perfecto. Entonces, Voxnest es una empresa tecnológica, como tú estabas diciendo antes, que ofrece soluciones para el podcasting. Y digamos que nuestra misión es la de crear productos tecnológicos que ayuden a los podcasters a simplificar sus vidas, básicamente, y al mismo tiempo a las empresas que están alrededor del mercado del podcasting a escalar sus negocios. Y por eso lo que ofrecemos ahora es una plataforma como Spreaker, por ejemplo, que ayuda a los creadores de contenido y las grandes empresas a gestionar sus contenidos y a monetizar su podcast, y así como ofrecemos a grandes marcas y agencias de publicidad la posibilidad de invertir en campañas de publicidad comprando, digamos, entre comillas, nuestra audiencia. Sois pioneros, lleváis 10 años haciendo esto. Es increíble, porque pues hace 10 años no había casi una industria. Es verdad, de hecho nosotros comenzamos hace 10 años con Spreaker y en Italia, en el norte de Italia, en Bolonia. Y Voxnest solo comenzó como nueva experiencia hace 2 años, cuando después de una adquisición de 2 empresas, Spreaker y BlogTalk Radio, o para decirlo mejor, después de un merger entre Spreaker y BlogTalk Radio, se creó esta nueva empresa con el nombre Voxnest que, quería mirar un poco más allá, solo que no simplemente al mercado de los creadores independientes. Cuando comenzamos con Spreaker hace 10 años no existía un mercado. De hecho, nuestro claim era el de las radios online, ¿no? En el 2010 se hablaba mucho de contenidos creados por los usuarios, generados por las comunidades, contenidos, digamos, que llegaban, que no eran mainstream, sino que eran nichos creados por usuarios, entre comillas, normales y corrientes, ¿no? Y lo que queríamos hacer nosotros era básicamente dar a la radio el mismo nivel de libertad que también los nuevos periódicos, o sea, los blogs. Tenían en aquella época. Claro. Ya, claro. Y comenzamos con esto. Y luego, después de unos años, y más específicamente a partir del 2014, nos dimos cuenta que en realidad lo que se llamaban radio online se estaban mudando mucho más hacia el podcast. Y luego, bueno, con Serial y todo lo que ya todo el mundo conoce, el mercado ha comenzado a crecer mucho más y
se ha hecho, digamos, ha hecho su entrada en el mercado más la palabra podcast que no radio online, y luego todo que esta palabra ha adquirido a nivel de significado, ¿no? Con su tipología de contenido, con su, digamos, tiempo de formato, con toda su estrategia que ahora conocemos. Pero sí, cuando empezamos nosotros, podcast era como, ¿qué es esto? Nadie sabía lo que era, ¿no? ¿Cuántos sois ahora? Uf, ahora somos 50 en la empresa, ¿De cuántos países? de muchísimos países diferentes. De hecho, siempre me confundo porque siempre estamos subiendo nuevas personas. Yo, por ejemplo, en mi team ahora tengo una chica que comenzó hace una semana y tenemos, de Europa tenemos desde España, Portugal, Italia, Lituania, Germania, Alemania, perdona, Inglaterra, y de Estados Unidos, tenemos también de Latinoamérica, tenemos de muchísimos países y de muchísimas Qué time zones. bonito. Sí. Claro, una historia de startup y además una startup sana que funciona, vamos, que genera revenues y que tiene un modelo de negocios saludable. Sí, totalmente. Los primeros años no han sido fáciles, como puedes imaginar, pero hemos llegado a ser una empresa que genera revenues, como tú estabas diciendo, y que es una empresa sana y que tiene como objetivo el de duplicar o más que duplicar la revenue que tenemos ahora en los próximos 2 y 4 años. Perdóname, y de todos estos países que ha mencionado, de las personas con las que trabajas, ¿tú hablas algún otro idioma? Porque aquí Tomaso hizo una amenaza de que iba a haber itañol y este español es perfecto. Yo hablo inglés, claramente, porque toda la comunicación cada día es en inglés. Nosotros somos una empresa remota. Mucho antes de esta pandemia, ya desde hace, creo que 7 años, decidimos ser una empresa completamente remota, con lo cual no tenemos headquarters en Nueva York, pero básicamente todo el equipo trabaja desde donde quiera. Y yo hablo inglés, como decía, porque toda la comunicación es en inglés. Nosotros hablamos en Slack cada día y esto es como nos comunicamos en todo momento. Tenemos llamadas en las que participa todo el mundo y aunque a veces seamos 5 italianos y un español y un brasileño en la llamada, todo claramente ocurre en inglés. Yo hablo inglés y también portugués, aparte del español y el italiano. Últimamente, con tanto idioma latino, estoy haciendo un poco como una mezcla rara, pero bueno, me defiendo. De ahí el itañolo, el itañol es una mezcla maravillosa. Entremos en alguna pregunta más técnica. Tenéis una grandísima experiencia en 2 campos muy importantes para el futuro de esta industria. Una es la medición de datos, analíticas, es decir, entender qué es lo que hay detrás de la palabra genérica oyente. Y el otro es la publicidad. Tenéis esta experiencia y quería empezar por lo primero. Hay todavía cierta confusión en el mercado. Se siguen mezclando datos de escuchas con datos de downloads. No todas las plataformas de distribución dan datos compatibles. ¿Qué hay que medir para que la industria del podcast madure? ¿Y cómo se mide, por lo tanto, el éxito de un podcast? ¿Y cuál es vuestra apuesta como Voxnext en cuanto a datos de audiencia? Vale, muy interesante esta pregunta. Bueno, Voxnext ha sido una de las primeras empresas, quiero recordarlo, a obtener la certificación IAB, que en realidad hoy en día es la única digamos, la única organización que ha establecido unos estándares a nivel de métricas. Y nosotros medimos los oyentes y los downloads, o sea, las descargas, para tener una idea así como muy profundizada de cuál es el tamaño de tu audiencia. Y es verdad que aún hay mucha fragmentación y muy poco conocimiento alrededor de qué son los oyentes, cuáles son las descargas, qué es lo que tenemos que medir. Y esto porque no todas las plataformas, como se ha hecho Voxnext y también Spreaker, por consecuencia, no todas tienen estos estándares. Entonces, hay plataformas que aún no miden siguiendo los estándares de IAB y por lo tanto esto genera confusión en los podcasters. Claro que si queremos avanzar hacia una monetización por publicidad,
es que es absolutamente necesario estandarizar los sistemas de medición entre todas las plataformas. Exactamente. Si no, corremos el riesgo de caer otra vez en el clásico Walled Garden de Spotify, que sabe todo de sus propios clientes, usuarios, clientes, etcétera, y todos los demás que se pelean por las migas. Exactamente, ese es el problema y esto es lo que nosotros queremos que no vaya aconteciendo en el futuro. Por eso, como estaba diciendo, nosotros medimos las descargas de los oyentes, así como de la misma manera como IAB nos dice que tengamos que medirlo. Y para aclarar, la descarga te dice cuántas veces has sido escuchado tu podcast o tu episodio, mientras que el número de oyentes te dice cuántas personas escuchan tu podcast y tu episodio durante 24 horas, que es el nivel temporal que IAB nos ha, digamos, indicado como nivel temporal en el que medir los datos. ¿Esto qué significa? Que yo puedo escuchar 4 episodios de tu podcast, voy a ser contado como un oyente, pero las descargas van a ser 4, porque he escuchado 4 episodios. Tonia, ¿y hay alguna manera en la que puedan conocer a sus oyentes? Porque, por ejemplo, las plataformas de podcast, pienso en Apple, en Google, pues pueden tener cierta información de su oyente en cuanto a gustos quizás, pero en el tema de podcast es que pueden estar escuchando podcast de noticias al mismo tiempo que podcast de crimen, al mismo tiempo que podcast de comedia, y quizás no te generas un perfil real de quién es esta persona. ¿Utilizan alguna herramienta para perfilarlos? O sea, alguna cookie, alguna manera de conocer qué tipo de podcast le gustaría a un oyente en particular. No, en Estados Unidos sí, en Europa no. O sea, para mejor dar una respuesta, y ahora voy a profundizar con esto. En Europa no, porque, bueno, por lo de la GDPR es todo mucho más complicado y no contamos con ningún servicio hasta el momento. Perfilamos los usuarios, básicamente. La única manera que tenemos para hacerlo es a través de la monetización, cuando contamos con el trabajo de los marketplaces, ¿no? Digamos, de los partners con los que trabajamos para el delivery de la publicidad. Lo siento que estoy diciendo muchas palabras en inglés, pero es que el mundo de la publicidad es así y, bueno. Entonces, en Europa no contamos con ningún servicio, pero en Estados Unidos sí contamos con Nielsen. Y Nielsen nos ayuda mucho en, digamos, entender cuál es la audiencia de los podcasts. Sobre todo, como decía antes, a nivel de monetización, porque cuando llega una marca o cuando llega una agencia que quiere invertir en una campaña de publicidad audio en nuestra inventory, nosotros muchas veces contamos con el apoyo de Nielsen, que nos dice, por ejemplo, si un usuario, si un vertical se llama, está interesado en los gatos, por ejemplo, tiene una pasión para los gatos, una pasión para la música y qué tipología de música, y Nielsen consigue decirnos esta información por las búsquedas que estas personas hacen en Internet. Y de hecho nos ha llegado en el pasado, ¿no? Muy simpático, una marca que no puedo decir claramente qué marca, pero quería hacer una publicidad dirigida a los cat lovers, o sea, los amantes de los gatos. Y entonces nosotros, combinando algunos parámetros, hemos creado lo que se llama un vertical, que es un segmento, ¿no? En el que apostamos a encontrar personas que son amantes de los gatos. Luego, claramente, estas campañas muchas veces tienen una manera de hacer un tracking, de medir, ¿no?, los resultados de la campaña, y si es una campaña de ventas, muchas veces las ventas luego te dicen si la campaña ha funcionado. Y claro, entonces, sí, el segmento que hemos estado creando con la ayuda ¿Cómo funcionó nuestra campaña para los gatos? Muy bien, funcionó muy bien. hemos leído que Tonia, hemos leído que la publicidad en podcast está funcionando muy bien. Entonces, de estas 3 alternativas, que son el programático puro, programático quiere decir que es el ordenador que decide en base a parámetros, a datos, qué publicidad insertar en el podcast en un determinado momento. El
el deal programático, por lo tanto un acuerdo siempre basado en datos, pero un acuerdo entre las dos partes. Y el tercero es, digamos, el anuncio declarado por el host del podcast, por quien está grabando el podcast, etcétera. ¿Cuál funciona mejor? Ahí esta es la pregunta del millón. Yo no creo que hasta este momento podamos responder a esta pregunta, sinceramente, porque estamos muy aún en una época de experimentación y se está experimentando mucho. De hecho, también a nivel geográfico hay mucha diferencia entre cómo funciona, por ejemplo, la venta programática en Estados Unidos con respecto a otro país. Aún no hay una parte, digamos, que funciona mejor que otra. Os puedo decir que las menciones editoriales quizás sean las que se utilizan más, pero simplemente porque se han comenzado a utilizar desde hace más tiempo, no porque funcionen mejor, sino porque la tecnología programática ha entrado un poco más tarde. Y entonces estamos ahora, yo creo, moviéndonos desde las menciones editoriales hasta el programático dinámico y que los podcasters se den cuenta de que también con esas nuevas tecnologías no van a perder audiencia, porque de hecho el miedo que todos los podcasters tienen, que no sean los grandes editores, porque claramente ellos ya saben cómo funciona todo este mundo, pero digamos así, los podcasters de los tier 2, que nos llamamos, o sea, no los super big, sino los medianos, tienen este miedo de perder audiencia. Y hace falta un poco de tiempo, un poco de educación, yo creo, para que se den cuenta que no la van a perder. Y entonces, claramente, tiene mucho más sentido invertir a nivel programático, porque cuando tienes un podcast tiene mucho contenido que evergreen, ¿no? Que nunca muere. Si vendes con las menciones editoriales, no lo estás disfrutando todo al máximo. Mientras que si vendes con el programático, sí. Entonces, claro, creo que vamos por esa dirección. Oye, Tonia, pero hay todas estas opciones sobre cómo poner publicidad en un podcast, pero no sé si estamos en la cantidad de anunciantes que queremos, ¿no? O sea, ¿cómo podemos alcanzar esas cifras que hagan que la industria sea sostenible? ¿Cómo nos estamos comparando ahora frente a la cantidad de anunciantes que quieren poner anuncios en la tele o la cantidad de anunciantes que quieren poner anuncios en quizás un competidor más directo en videoblogs de YouTube? Hoy para mí aún no nos estamos comparando. Esta es la respuesta. O sea que, te respondo como estaba diciendo un poco antes lo de la educación. O sea, para mí aún estamos en una fase muy de intentar educar las agencias media para que entiendan que se puede invertir en el podcasting. Porque si esto más o menos está en el día a día en Estados Unidos, de inversión media que se puede hacer, en Europa esto está aún muy por llegar. Sí, muy verde. Hay algunos que se atreven, pero luego no están contentos con las métricas, porque claro, las métricas no son las mismas métricas de las skins, ¿no? Que se ponían al lado de las páginas, o no son la misma métrica que te da YouTube. Entonces, es como más, entre comillas, complicado. Las agencias y las marcas quieren invertir en lo que es, digamos, seguro a nivel de ROI, que no sé cómo se dice en español. ROI, creo, sí, no sé. ROI, Return on Investment. Exactamente. Y entonces no apuestan mucho en algo nuevo, ¿no? Tienen miedo en apostar en algo nuevo que no conocen muy bien. Esta es la razón por la que existe Good Morning Podcast, Tonia, es intentar hacer que esta industria que hoy es chiquitita se convierta en una gran industria. Y ahora, una breve pausa promocional. Volvemos en unos segundos. En Good Morning Podcast entrevistamos cada semana a personas comprometidas con el mundo del podcast. ¿Conoces algún guionista, productor, creador, presentador, editor, músico, publicitario, ejecutivo de plataformas o de startups cuya experiencia sea interesante para nuestra comunidad? Mándanos tu sugerencia a goodmorningpodcast@sam321.com y haremos todo lo posible para entrevistarle en uno de nuestros próximos episodios. goodmorningpodcast@sam321.com. Escríbenos.
Habéis publicado en Voxnest recientemente un informe sobre los primeros 6 meses de la industria en este 2020, que ya sabemos que es un año pelín rarote. ¿Cuáles son las principales tendencias de estos primeros 6 meses del año? ¿Qué destacarías, Tonia, en general, que está ocurriendo en nuestro sector? 3 cosas destacaría que yo creo que son muy importantes. La primera es lo que estaba diciendo antes, que es la entrada de las grandes editoriales en el business del podcasting, porque hasta hace un año no teníamos grandes nombres que estaban apostando en el podcasting y ahora sí lo tenemos, y no solo lo tenemos, sino que lo tenemos a nivel mundial. Lo que me ha llamado mucho a mí la atención ha sido la entrada de editoriales como Condé Nast, por ejemplo, como Wall en Brasil, Mondadori en Italia, Global en Inglaterra. Toda Europa se ha despertado a nivel de empresa y ha comenzado a invertir mucho más en el podcasting, y esto no acontecía antes. Y esto claramente ha generado... sí, ha generado también digamos, un crecimiento en la calidad del contenido creado, aparte que un crecimiento en general, ¿no?, del conocimiento del mercado en sí. La segunda cosa es una mayor aceptación de la publicidad en los podcasts, que es un poco con lo que estaba también comentando antes por parte de los oyentes. Hasta el 2019 creo que aún a nivel mundial, siempre hablo, había como un poco de miedo, los oyentes estaban como a veces un poco enfadados, ¿no? Jolín, que también ha metido publicidad en el podcast, que no sé qué, que no sé cuánto. Y bueno, en Italia, en España, que son comunidades como así muy activas, por decirlo, se quejaban mucho, pero ahora ya no. De hecho, la publicidad es como se acepta en el podcast como se acepta en cualquier otro medio de consumo, y eso me parece muy bien, porque de hecho el creador de contenido pues tiene que tener su ganancia, ¿no?, del buen trabajo que hace. Y por último, se ha visto que, un poco conectado con el primer punto, una mayor diversidad en la producción de contenido. Hasta hace un año se hablaba mucho de los contenidos en inglés, que Estados Unidos era siempre, ¿no?, el país al que mirar. Dominaba muchísimo a nivel de creación de contenido, ahora ya no. Y esto, tengo que decir la verdad, hay que agradecerle mucho a Spotify también, porque Spotify ha hecho un trabajo fantástico, gigante, maravilloso, en hacer que el podcasting se conociera mucho más a nivel mundial. ¿Cuáles son los segmentos de contenidos, Tonia? ¿Qué es lo que funciona mejor? ¿La transposición a podcast de programas de radio? El que se llama True Crime, ¿no? Historias de novela negra o diríamos gialli, ¿no?, en italiano. ¿Cuáles son las grandes entrevistas o conversaciones? ¿Cuáles son los formatos que están funcionando mejor en esta primera parte del año? Uy, esta también es la pregunta del millón, porque depende mucho de la geografía. Yo digo siempre que depende mucho de dónde estés. Seguramente True Crime aún es uno de la tipología de contenido que funciona mucho. Pero funciona mucho también, por ejemplo, en Italia funcionan muchísimo los contenidos que tienen que ver con el marketing. Funciona muchísimo todo lo que tiene que ver con el business, con las consultorías. Tiene mucho éxito. Funcionan mucho los contenidos que tienen que ver con el crecimiento personal, digamos la mindfulness, como estabas tú diciendo antes, pero también mucho los contenidos de entretenimiento. Hemos visto, la gente se quiere reír, y bueno, durante la pandemia, los meses, digamos así, más duros de lockdown, sí, mucho comedy y también muchas cosas que tienen que ver con la psicología. Bien, es que hemos necesitado todos, ¿no?, de un psicólogo particular, y el podcast establece ese diálogo entre el que habla y el que escucha, que parece casi que es un amigo, ¿no? Es un poco como la radio, es la magia esa de una relación, o por las ondas o por nuestro streaming, etcétera, pero una relación que notas como casi particular.
Oye, Tonia, y en contraposición a los podcasts que funcionan, me gustaría que terminásemos con una recomendación tuya de algún podcast, pero que creas que ha quedado subestimado. Algo que quizás no se está escuchando demasiado, pero donde tú ves calidad. ¿Hay algún podcast que hayas escuchado que pienses que más gente debería estarlo escuchando? Oh. No quiero ser injusta. Con esta pregunta ahora no sé, porque la verdad es que yo escucho muchas cosas mainstream. O sea, yo soy una oyente muy vaga. No escucho, es verdad, tengo que decir la verdad, no escucho mucho. Me gusta escuchar cosas buenas y a los 5 segundos de escuchar un podcast, si no me gusta es que no sigo. Entonces soy muy mala con esto, lo siento, pero es verdad, soy muy vaga. Entonces no os puedo decir algo que no haya sido escuchado y que quizás tenga que tener un poco más de audiencia, porque yo normalmente escucho lo que escuchan todos. Soy muy aburrida, lo siento. No, eso es normalísimo con el poco tiempo que tenemos, Tonia. Háblanos un poquito de Italia, Tonia. A los españoles nos gusta siempre mirar a Italia. Es un país que se admira mucho, se admiran mutuamente, obviamente, pero a nivel creativo siempre se ha mirado a Italia, ¿no? Como un lugar donde se crean cosas muy, muy buenas, no solo en la moda o en el diseño, sino también en temas de contenidos. ¿Qué nos puedes contar de Italia que pueda ser interesante para una audiencia en español? Pues os puedo contar que lo que os decía antes, en realidad nada de muy diferente. Os puedo contar que se están haciendo muchas pruebas a nivel de creación de contenidos un poco más profesionales. Hasta hace 1 año y medio, los contenidos que se creaban en Italia eran contenidos como hechos muy en casa, con, digamos, una planificación muy a corto plazo, no había como una historia detrás. Mientras que en los últimos 12 meses se ha visto un cambio gigante, ¿no? Se han creado contenidos muy interesantes también en Italia. No sé, por ejemplo, os puedo citar Morgana, que es un podcast muy interesante que cuenta la historia de mujeres. Bellísimo. Sí, que no me acuerdo cómo dice ella en italiano, pero de mujeres como malas y mujeres que normalmente caen mal a la gente. Y bueno, cada uno de estos episodios estaba dedicado a, no sé, por ejemplo, a Juana Pozzi o Madonna y todos personajes así famosos. Grace Jones. Sí, todos personajes así muy famosos, pero así como un poco que polémicos, ¿no? Entre comillas. Y por ejemplo... Con mucha personalidad. Con mucha personalidad, exactamente. Y esto, por ejemplo, ha nacido pues hace 12 meses, no me quiero equivocar, pero es algo como nuevo, entre comillas. Y como Morgana, también otros ejemplos de nuevo, contenidos que tienen detrás como una historia, ¿no? Tienen un plan a nivel editorial. Y luego hemos visto, por otro lado, mucha gente digamos, famosa por YouTube, comenzar a hacer podcast. Y los youtubers así un poco más millennials. Los influencers. Sí, un poco así, Ajá. como muy millennials, los que crean contenido en vídeo en YouTube, que están muy conocidos por YouTube, han comenzado a crear podcasts. Por ejemplo, tenemos este podcast en Italia que se llama Parliamo di Cose, que es un podcast creado por ese chico que se llama Yakidale, que ha tenido mucho éxito y es un podcast así como para millennials. Y hemos visto que muchos youtubers han tentado la estrada del podcast. Y, por ejemplo, esa ha sido una tendencia que hemos visto en Italia y quizás no igual en España. Ajá, bien. Son cosas que ocurrirán en el próximo futuro, estoy seguro. Grazie mille, è stato un grandissimo piacere averti con noi qui a Good Morning Podcast. Y para todos los interesados, de nuevo, podéis encontrar toda la información sobre Voxnest y Spreaker en voxnest.com. voxnest.com. Muchísimas gracias. Un placer. Grazie mille, ciao.
Esto fue Good Morning Podcast, un proyecto de Sam 321 presentado por Verónica Figueroa y Tommaso Prenucci. Música y edición de David Alonso, alonsogarzón.es. Cada semana, un nuevo podcast sobre podcast. Gracias por escuchar.